Ya el sacrificio perfecto fue hecho. Ya todos los rituales, ya el templo, ya los sacrificios, ya nada de eso era necesario. Todo lo anterior es sombra de lo que había de venir. Cuando iba Jesús en camino a la cruz, imponía la mano sobre Jesús. Inconscientemente, los pecados de la humanidad eran impuestos sobre él. Es ese momento el que nos ha dado libre acceso a Dios. Si quieres pasar el resto de tu vida tratando de descubrir cómo lavar tu pecado o cómo recordar ese pecado del pasado, traerlo al presente, no tienes por qué hacer eso. La mejor contestación a una pregunta como esa, ¿qué puede limpiar el pecado? Es: bienvenido y bienvenida una vez más a este tu podcast Entre Líneas. Mi nombre es Julio Burgos y en este espacio veremos el contexto, el trasfondo y el tono de los relatos bíblicos. Te invito a que repienses a Dios y así juntos conocerle aún más. Si te interesa este contenido, suscríbete, dale a la campanita y comenta. Nos puedes seguir en las redes sociales como Entre Líneas Talks. Hace un tiempo atrás, tuve la oportunidad de facilitar un estudio que consistía de 8 sesiones. Lo dábamos como unas 4 veces al año durante casi 4 años. Así que tuvimos la oportunidad de impactar una gran cantidad de participantes. Entre ellos, la gran parte eran de iglesias tradicionales, católicas, evangélicas. Gran parte tenía trasfondo cristiano. Y una de las sesiones comenzamos con una pregunta abierta, una pregunta que consideramos una pregunta sencilla, pero nos sorprendía que la gran parte contestaba de manera bien variada y nunca se ponían de acuerdo. La pregunta era la siguiente: ¿qué puede limpiar el pecado? Como maestro de matemática me di a la tarea de acumular todas esas respuestas y recoger las 5 más frecuentes. Y aquí te las tengo. ¿Qué puede limpiar el pecado? Número 1, el arrepentimiento o la confesión. Número 2, el bautismo. Número 3, leer la Biblia o la obediencia a la palabra. Número 4, entregar tu corazón al Señor. Y número 5, la fe o para algunos la adoración. Ahora bien, todas esas son contestaciones válidas si hablamos de todo lo que tiene que ver con la vida del creyente, ¿verdad? Pero aquí hay un problema. Ninguna de esas puede limpiar el pecado. Ninguna. Y no lo digo yo, lo dice la historia bíblica. Porque si la obediencia limpiara el pecado, entonces la ley de Moisés hubiese sido suficiente. Si el arrepentimiento limpiara el pecado, entonces no habría sido necesario los sacrificios. Si el bautismo limpiara el pecado, entonces Juan Bautista sería el Salvador. Pero ninguna de esas cosas puede limpiar el pecado. Y por eso, aquí la pregunta es aún más profunda. Si entonces lo que tenemos es una deuda con Dios, una deuda moral con Dios, entonces, ¿qué puede limpiar el pecado? Y para contestar esa pregunta, vamos a retroceder miles de años atrás y nos vamos al principio, vámonos al Génesis. Y vamos a ver ese momento cuando la humanidad cae, el momento de Adán y Eva. Eso ocurre en Génesis 3:7. Dice la palabra que en el momento en que Adán y Eva desobedecen, ellos se miran el uno al otro y se dan cuenta que están desnudos. Dice la palabra que ellos se avergüenzan y van y se entretejen unas hojas de higuera. Como resultado, dice luego en Génesis 21 que Dios responde de una manera muy tierna
y muy amorosa. Dios decide cubrirlos, pero los cubre de pieles. Ahora, lo que a muchos se nos pasamos por alto es que para poderlos cubrir de pieles, que es obviamente un material mucho más duradero, más cubridor, mucho más protector, tuvo que haber pasado algo. Ahí hubo que haber muerte de un animal. Ahí hubo que derramar sangre de un animal. Y eso establece un precedente. Y es que Dios es amor, pero Dios es justicia. Y a veces a nosotros se nos hace muy difícil contextualizar el hecho de que Dios es ambas. ¿Cómo alguien puede ser amor pero a la vez ser justo? Dios es ambas. Dios puede ser amor y ser justo a la vez. Y la justicia de Dios tiene que ser satisfecha. Claramente dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Lo podemos ver en Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Dice también en Hebreos 9:22, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que vemos claramente que Dios establece ya en ese momento que para que el hombre tenga esa relación con el Señor, tiene que haber derramamiento de sangre. Y establece claramente que la paga del pecado es muerte. Es entonces donde Dios comienza esa relación con el hombre. Y un punto importante al pasar de los años, ocurre el tiempo, Noé, pasamos a Abraham, pasamos todo ese periodo y llega el momento donde está Dios con el pueblo de Israel y Dios empieza a establecer pactos con el pueblo de Israel a través de su siervo Moisés. Y Dios entonces establece una estrategia para que el pueblo de Israel pueda interaccionar con un Dios santo. En el libro de Levítico, capítulos 1 al 4, aparece detallado todo el sistema de sacrificios con lujo de detalles de cómo el pueblo tenía que ofrecer sacrificios a Dios por sus pecados. Entre tantas maneras y tantas cosas que aparecen en el libro de Levíticos, podríamos mencionar que el pueblo tenía que llevar un animal, podría ser un cordero, por ejemplo, tenía que ser sin defecto. Y una vez presentaba ese animal, tenía que poner su mano sobre el animal. Y de manera simbólica tenía que transferir sus pecados a ese pobre animal que no tenía nada que ver con sus pecados, un animal inocente. Y luego ese animal era prácticamente degollado por el sacerdote, los levitas, que también eran los que servían en el templo o en el tabernáculo en ese momento, y toda esa serie de rituales se realizaban única y exclusivamente para limpiar los pecados de manera temporera. Se limpiaban pecados individuales, se cubrían pecados de las congregaciones y se realizaban unos que eran completos durante un año y otros individuales. Estamos hablando de que allí en este lugar se sacrificaban una cantidad impresionante de animales. La sangre que se derramaba era impresionante. Imagínense. Y no tan solo se derramaba la sangre también había instrucciones específicas de que esa sangre tenía que ser salpicada. Imagínense el trabajo de ese sacerdote y de esos levitas para limpiar esa sangre. De hecho, hay un historiador llamado Josefo que vivió durante el siglo I, un historiador judío, que vivió durante el tiempo del Segundo Templo. Estamos hablando de que él prácticamente nació para el tiempo en que murió Jesús. Y él, en su libro de historia,
habla de que la cantidad y el volumen de sacrificios en el templo era de aproximadamente 250,000 corderos. Y la cantidad de sacerdotes era de más de 1,000. La cantidad de levitas que trabajaban eran sobre 1,000 levitas, y la cantidad de sangre que pasaba por los canales en el templo era una cosa impresionante. Todo el trabajo y la logística que implicaba los trabajos de limpieza de ese templo. O sea, era una cosa monumental. Ahora, eso estamos hablando de lo que se refiere a todo lo que implicaba un sacrificio como ese. Y estamos hablando de animales. Ahora, vamos al caso específico de esta familia judía que tienen a un solo animal, un cordero. Y es un cordero hermoso que lo tienen desde pequeño. Es más, le cogieron hasta cariño. Y de pronto el corderito, los hijos se enamoraron del cordero y lo quieren, lo aman, le han puesto nombre. Los hijos de esa familia le han cogido cariño a ese animal. Y todos los años tiene que llevar algo para sacrificar. Y resulta que llega el año donde tienen que llevar algo a sacrificar y lo único que tienen es un cordero, que es ese cordero, y cuando lo verifican se dan cuenta que ese cordero no tiene defecto. Imagínense ese cuadro. Y está esa familia llevando ese cordero a sacrificar. Yo me imagino que probablemente los padres de alguna manera le comunican a esos hijos lo que va a ocurrir. Y esos hijos, con dolor en el alma, llegan al templo, están viendo lo que está sucediendo. Probablemente por más que le explican, esos niños no entienden lo que está sucediendo. Llegan los padres, entregan ese animal para que sea sacrificado. Los niños lloran, los niños gritan, y eso queda marcado como un evento traumático. Porque los niños que pueden pensar, pero ¿qué culpa tiene el corderito? ¿Qué culpa tiene el corderito de los pecados de mis padres? Ese era el agotamiento, el sufrimiento y el trauma que tiene que haber pasado por el pueblo de Israel. Esos sacrificios repetidamente que solamente cubrían el pecado de manera temporal. Y claramente lo dice y lo establece la Escritura, temporal. Y lo que hacía era cubrirlo. Eso era todo lo que hacía. Imagínense el peso, el dolor, el sufrimiento, el agotamiento y la carga que implicaba para el pueblo judío hacer esos rituales repetidamente. Y ahora, después de ese trasfondo, ahora este momento que les voy a compartir va a tener aún mayor significado. Muchos años después, llega este momento y este evento maravilloso. Y aparece en escena este gran hombre, un hombre que fue profetizado por Isaías. Fue un hombre que ya se había mencionado como este hombre que era esta gran voz en el desierto, que venía anunciando, que venía preparando el camino para el Mesías. Les estoy hablando de Juan Bautista. Juan Bautista, primo de Jesús, llega con una encomienda divina. Él viene para preparar el camino al Señor. Y ya llegando al momento muy especial donde Juan Bautista comienza a hacer algo que para muchos era muy extraño. Resulta que dentro de los tantos rituales que había en el templo, uno de ellos era el ritual de purificación, donde se llegaba y se purificaba con agua. Había un lugar que le llamaban el lavatorio y llegaban allí y se purificaban,
Pero los extranjeros o los gentiles tenían que purificarse, tenían que lavarse con agua para ser parte eventual de una serie de rituales si querían ser parte de la religión judía. Pero resulta que Juan Bautista comienza a hacer algo que nunca nadie había hecho. Y es que él empieza con una prédica y una palabra muy fuerte, muy dura. Él empieza a pedirle a los judíos que se arrepintieran. Y eso, un momento, ¿cómo que se arrepintieran a los judíos? Pues sí, él empezó a pedir a los judíos que se arrepintieran. Y no tan solo eso, les invitaba a bautizarse. Pero, o sea, eso era algo nuevo. ¿Cómo que bautizarse? El bautismo regularmente era para los extranjeros, no para nosotros los judíos. Así que eso empezó a crear una conmoción, a tal punto que la gente lo escuchaba y le empezó a traer su mensaje, al punto que llegaba gente por miles y caminaban largas distancias para llegar a ser bautizados por Juan Bautista. Llegaban y caminaban días y acampaban y llegaban al río Jordán, donde los esperaba Juan Bautista para bautizarlos. Obviamente esto llegó a oídos de los sacerdotes y levitas, porque ellos dicen, ¿cómo es eso? ¿Cómo que hay un tal Juan Bautista bautizando a quién en el dónde? No. Eso es un ritual que corresponde a nosotros. Así que ellos mandaron a alguien a preguntar, pero pregunta, ve a preguntar quién es ese. Y entonces llegaron allí a preguntarle a Juan Bautista, ven acá, ¿y quién tú eres? ¿Acaso eres tú el Mesías? Ahora, vamos directamente al versículo que menciona ese gran momento. Lo dice en Juan capítulo 1, versículos 19 al 27. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan respondió con las palabras del profeta Isaías. Yo soy la voz de uno que grita en el desierto, enderecen el camino para el Señor. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y ellos le preguntaron, pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan respondió, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Oh, wow. Aquí vemos cómo Juan Bautista con autoridad contesta a este grupo de fariseos. Ay, hermanos, pero entonces aquí llega el momento, porque dice al otro día. Ay. Aquí llega el gran momento. Pero yo quiero que usted vea este cuadro. Yo quiero que usted se lo imagine. Imagínese este lugar lleno, pero lleno, de la gente esperando a ser bautizada. Gente haciendo campamentos, el Jordán listo para Juan Bautista bautizando a las personas haciendo fila, Juan Bautista bautizándolos y la gente así deseoso. Yo me imagino en la fila la gente esperando. Wow, hemos caminado tanto tiempo. Aquí está el padre con su hijo. Tanto hemos caminado para llegar a este momento y de pronto ven que Juan Bautista se detiene. ¿Qué le pasó a Juan Bautista? ¿Por qué ya no está bautizando a nadie más? ¿Qué le pasa? Y aquí de pronto ven que Juan Bautista se detiene. Y Juan Bautista mira hacia la distancia. Oh, y aquí dice llega un momento magistral y monumental.
Y Juan Bautista dice unas palabras memorables. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí la respuesta. Esa es la respuesta. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero. Solo alguien perfecto y sin mancha podría entregarse en sacrificio por nosotros. Solo alguien perfecto y sin mancha podría equiparar la culpa de la humanidad. Un animal no equipara la culpa de ningún hombre. Un animal justamente no equipara la culpa de cualquier hombre. Otro hombre, sí. Y tenía que ser perfecto. Jesús era el sacrificio perfecto. Y Jesús es el Cordero inmolado que vino a morir por nosotros. Él vino a ocupar la posición que te correspondía a ti y a mí, a toda la humanidad. Y su sacrificio, uno solo, era necesario. Ahora, quiero que veamos este momento tan maravilloso cuando Jesús está celebrando la Pascua con sus discípulos, ya en víspera de ser sacrificado. Está Jesús con sus discípulos en un momento de la celebración de la Pascua. Y si no recuerdan, la Pascua es la celebración típica de los judíos, donde ellos celebran ese momento cuando estuvieron siendo esclavos de Egipto, ya cuando han pasado todas las plagas y Faraón se sigue resistiendo, y llega el último momento donde el Señor le dice a Moisés, vas a hacer lo siguiente, le vas a decir al pueblo de Israel que derrame la sangre de un cordero y la pongan sobre los dinteles de las puertas. Todos aquellos que tengan la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, el ángel de la muerte les va a perdonar, y los que no, sus primogénitos morirán. Es eso lo que ellos celebran, el gran evento donde ellos fueron librados de la muerte, del ángel de la muerte. Esa es la Pascua, lo que le llaman el Passover, cuando el ángel de la muerte pasó sobre ellos. Así que Jesús está celebrando la Pascua con los discípulos. Imagínense ese momento donde Jesús los invita a sentarse a la mesa, pero yo quiero que ustedes vean y lo comparen con un momento de nosotros ahora mismo en este tiempo. Imagínense que vamos a pensar en alguna celebración que nosotros acostumbremos a hacer. Vamos a pensar en alguna celebración que sea importante para nosotros en el día de hoy. Alguna celebración como la independencia de tu país. Es un momento importante para cada uno de nosotros. Y entonces, de pronto, un día usted llega a su casa y dice, ¿saben qué? De ahora en adelante, en lugar de hacer esa celebración, vamos a celebrar el día de mi cumpleaños, y el día de mi cumpleaños se va a constituir, en lugar de celebrar la independencia del país, vamos a celebrar el día de mi cumpleaños. Usted va a decir, ¿qué? Es que eso no tiene sentido. ¿Cómo tú me vas a comparar a mí el cumpleaños tuyo con la celebración de la independencia del país? Fíjense cómo Jesús les dice,
Jesús le dice, estamos aquí celebrando la Pascua, porque usted está celebrando ese momento en donde Dios los libró, ¿verdad? Pero eso le está diciendo, quiero que sepan que la Pascua soy yo. La Pascua apuntaba a mí. Yo soy la Pascua. Yo soy el sacrificio perfecto. Yo soy el cordero inmolado. Yo soy la sangre de los dinteles. Yo soy el que va a ser derramado por ustedes. Mi sangre va a ser derramada por cada uno de ustedes. No hay por qué celebrar la Pascua. Aquel yo ya pasó. De ahora en adelante, ustedes me celebrarán a mí. Wow, 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 wow. Probablemente en ese momento los discípulos no entendieron lo que Jesús les quiso decir, pero él estaba queriendo decir, de ahora en adelante, este pan es como si fuera mi carne y este vino es como si fuera mi sangre, porque así como es partido este pan, mi cuerpo será partido y así como es este vino, mi sangre será derramada por cada uno de ustedes. Era necesario el sacrificio de Jesús para que así la justicia de Dios fuese satisfecha y así tú y yo pudiéramos tener libre acceso al Padre y ya ninguno tuviéramos que hacer toda esa serie de sacrificios. Ya el sacrificio perfecto fue hecho. Ya todos los rituales, ya el templo, ya los sacrificios, ya nada de eso era necesario. Ya comenzó un nuevo pacto con Jesús. Todo lo anterior es sombra de lo que había de venir. Jesús se convierte en el sacrificio perfecto que de aquí en adelante ya Dios tiene un nuevo pacto. ¿Qué evidencia más grande? Que Jesús muere en el mismo momento en que los sacerdotes sacrificaban a los corderos en el templo y a la vez que la sangre de Jesús era derramada por todo el Gólgota, así era derramada la sangre de los corderos en el templo en Jerusalén. Todo encajaba una cosa con otra. Y dice la palabra que cuando iba Jesús en camino a la cruz, imponía la mano sobre Jesús. Inconscientemente, los pecados de la humanidad eran impuestos sobre él. Asimismo, como dice la palabra, se hizo maldición en un madero. El pecado fue sobre él. Y por eso cuando Dios lo ve, no se puede resistir. No puede ni siquiera mirarlo y retira su mirada y se siente Jesús abandonado cuando están en la cruz. Por eso es que debemos entender que Jesús es el sacrificio perfecto y no hay forma de limpiar el pecado si no es por la sangre de Jesús. La mejor contestación a una pregunta como esa, ¿qué puede limpiar el pecado? Es la sangre de Jesús. Lo único que puede limpiar el pecado es la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús limpia el pecado una y una vez para siempre. Nos corresponde a nosotros creer y confiar que eso, en efecto, es verdadero. De la misma manera que confiamos y que Abraham confió, y de la misma manera que todos confiamos en que Jesús murió en la cruz, nos corresponde confiar que nuestros pecados han sido limpiados. Dice la palabra que Él ni siquiera recuerda nuestros pecados, están en el fondo de la mar. Cada vez que vamos ante el Señor y le hablamos de nuestros pecados y nosotros, pecados del pasado, pecados que ya el Señor olvidó, lo más probable Él dice, ¿de qué tú me hablas? Ahora, no quiere decir que todavía tenemos oportunidad de venir al Señor cada vez que pequemos. Seguro que sí. Porque eso no quiere decir que una vez venimos al Señor,
no vamos a seguir pecando. Seguro que pecamos, pero eso entonces con más seguridad venimos ante el Señor porque confiadamente venimos ante Él, porque abogado tenemos con el Señor, ante el Padre. Ahora el Señor nos ha justificado. El Señor está aquí y Dios está acá. Ahora estamos en Cristo. En Cristo es como si el Señor estuviera protegiéndonos, cubriéndonos con su sangre. Él ahora está en nosotros y ahora nosotros vivimos en Él. Y ahora nosotros confiamos en su poder, confiamos que su sangre nos ha limpiado de pecado y vivimos vidas en agradecimiento a ese gran sacrificio. ¿Por qué celebramos la Santa Cena? Porque la Santa Cena es la manera en que siempre recordamos que fue la sangre y el cuerpo partido el que nos ha dado libre acceso al Padre. Es ese momento el que nos ha dado libre acceso a Dios. Eso es lo importante. Por eso quiero leerles aquí, como dice en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 14. Ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Podemos leer también en Hebreos 9 del 11 al 14. Pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras, las santificadas de modo que quedaban limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Así que no tienes que perdonarte, porque ya has sido perdonado. Si quieres pasar el resto de tu vida tratando de descubrir cómo lavar tu pecado o cómo recordar ese pecado del pasado, traerlo al presente, no tienes por qué hacer eso, porque ya Dios nos ha perdonado. Tenemos que vivir vidas perdonadas y cada vez que venga el acusador, tenemos que acceder a la palabra, recordarle al enemigo: tú no tienes parte ni suerte en mi vida porque soy hijo de Dios, lavado por la sangre de Jesucristo. Ahora, ¿qué hago con todas esas memorias del pasado? De ahora en adelante, cada vez que vengan esas memorias, necesito virar a la cruz, recordar que la sangre de Cristo me ha lavado y tengo que entonces, obviamente, van a venir memorias, van a venir recuerdos, pero ahora el perdón de Cristo, la sangre de Cristo, esas memorias ya no van a producir el efecto que producían antes. Ahora yo podré llegar a ese lugar que antes me afectaba y yo podré entonces, con un corazón limpio, poder mirarlo de otra forma. Ya entonces llegar a ese momento difícil de mi vida, revisitarlo con una actitud diferente, ya con una actitud de misericordia, ya con una actitud de amor, con una actitud de benevolencia, de poder bendecir a otros. Y es por eso que solo la sangre de Cristo derramada puede perdonar todo pecado.
Dios no me condena. ¿Quién soy yo para condenarme a mí mismo? Si Dios no me condena a mí, ¿por qué yo voy a condenarme? Si Dios no me condena, Dios me ha salvado, Dios me ha perdonado, yo sigo aferrado a la fe de que el Señor es mi Dios, es mi Salvador. Ese es el mensaje de este episodio. Llévatelo contigo. El Señor tiene grandes cosas para ti y entiende que la sangre de Cristo es suficiente. Su sacrificio fue único y eso es suficiente para que la vida de Dios sea abundante en ti y en todo aquel que cree. Si llegaste hasta aquí, agradezco mucho tu atención. Si conoces a alguien que necesite este mensaje, compártelo. Y también puedes dejar algún comentario y así continuamos con la conversación. Bendiciones para ti y los tuyos. Nos vemos en el próximo episodio.